Bienvenidos nuevamente y arrancamos. El tema de hoy, el presupuesto personal y familiar. Hago una aclaración importante que estas charlas de educación financiera, lo que yo les llamo el nivel superior, la inteligencia financiera, tiene un proceso en el cual debemos ver y conocer cómo manejamos nuestros recursos en lo que es los ingresos, el ahorro, los gastos, las inversiones y el tema de los créditos, ¿sí? También con estas charlas, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que pueda llegar a cada uno de ustedes o a las personas que tengan a bien recibir esta información y organizar adecuadamente sus finanzas personales, ¿sí? No es que con esto usted se va a hacer multimillonario o va a tener grandes cantidades de dinero, pero los recursos que usted disponga en sus manos, que usted gane, que usted tenga como ingreso, como rentabilidad, puedan ser administrados de la mejor manera. Ese es el tema de la inteligencia financiera, administrar de la mejor forma, inteligentemente, los recursos que usted tiene, ¿sí? Para beneficio de sus necesidades personales, familiares y también para que le ayuden a elevar su calidad y nivel de vida, ¿sí? Bien, el presupuesto personal y familiar. La agenda para esta charla está orientada en los siguientes puntos. Las generalidades del presupuesto, los elementos del presupuesto. Vamos a hacer un ejercicio presupuestario, es decir, un modelo, un ejemplo, ¿no? Vivencial, en este caso, de quien les expone, y también las recomendaciones para el presupuesto, ¿sí? Dentro del tema generalidades del presupuesto, es importante comentar que muchos de nuestros objetivos personales se orientan, sea para el ahorro y para el gasto, como por ejemplo, comprar un auto, hacer un préstamo para comprar una casa, estudiar, viajar, hacer una reserva por si nos quedamos sin trabajo, crear un fondo para la jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos tenemos esas metas, esas expectativas, esos deseos de lograr o de generar algo en nuestra vida, ¿sí? O cubrir necesidades que sean de utilidad y de beneficio para nuestra vida y para nuestra familia, ¿sí? Por esto y más, es necesario ser consciente de la importancia justamente de organizar y gestionar nuestro dinero inteligentemente. Para ello, una herramienta importante es el presupuesto personal o el presupuesto familiar, ¿sí? Si conceptualizamos y como saben, ¿no? Lo importante es que entendamos también estos conceptos que a veces parecen que todos los días o que ya nosotros escuchamos, ya sabemos de qué se trata. Es importante que para manejarlos adecuadamente y para poder llevar un proceso de gestión especializada por usted, sí, hay que conceptualizarlo y hay que entenderle el concepto, ¿no? Y en este caso, hablaremos de que el presupuesto es entendido como la planificación en términos económicos, ¿sí? Es decir, lo que nosotros pensamos realizar, pero con números, con datos, ¿sí? Es un plan que contiene esta planificación en términos económicos, es un plan, ¿sí? Que contiene todos nuestros ingresos, nuestros gastos y nuestros ahorros. Y desde luego, este plan tendrá objetivos, es decir, ¿por qué, para qué vamos a hacer este presupuesto, ¿no? Y de allí los elementos donde ingresan los gastos, los ahorros, el ingreso, ¿sí? Ya. Adicional, es bueno comentar que el principal problema para hacer un presupuesto somos nosotros mismos, puesto que hacer un presupuesto requiere de decisión y disciplina. Para ello es importantísimo vencer nuestras propias excusas, como no tengo tiempo, ya lo haré después, empezaré el próximo mes o el próximo año, yo ya sé lo que gasto, yo sé cómo manejo mi dinero, o lo típico, ¿no? Es mi dinero y yo sé lo que hago con él, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que usted ya sabe y las excusas frecuentes, comunes y corrientes que alguna de esas capaz que usted se identifica, ¿de acuerdo? Ya. El esfuerzo de empezar a presupuestar vale la pena. Nos ayudará a conocernos mejor, a ser más eficientes en nuestras finanzas y a tomar el control de nuestro dinero y no que el dinero nos controle a nosotros. Estas frases y estas palabras importantísimas, recuérdenlo, ¿sí? El principal problema para hacer un presupuesto somos nosotros mismos. Hay que dejar las excusas, o alguien decía la excusitis, ¿sí?
no tengo tiempo, ya lo voy a hacer, empiezo después, yo sé lo que gasto, yo sé cómo manejo mi dinero, etc. Y el beneficio de nosotros dejar esas excusas, ¿sí? De vencernos nosotros, va a permitir que nosotros tengamos el control de nuestro dinero y no que el dinero nos controle a nosotros, que es un elemento importante dentro de la gestión adecuada del dinero. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos del presupuesto? Como elementos del presupuesto podemos ver a los ingresos y los gastos como personales y los familiares. Un presupuesto es importante también definir lo que puede hacerse en forma mensual o en forma anual, ¿sí? Es decir, usted define los ingresos y los gastos de un mes y los proyecta hacia el año completo, ¿sí? Dentro del ejercicio lo vamos a ver. Para recordarles y para que todos tengan también una idea de cómo vamos a construir este presupuesto o qué es lo que debemos tener muy claro dentro del ejercicio que usted tiene que realizar en su casa, que usted tiene que hacerlo en su oficina, ¿sí? Es acordarse y definir el tipo de ingresos que usted tiene. En charlas anteriores también que le invito para que usted pueda revisar el canal de YouTube, Fabián Candopimbo. Allí está, ¿sí? El tema y la charla sobre los ingresos y lo cual le recordamos, ¿no? Que tenemos definido para esta metodología de enseñanza-aprendizaje los ingresos fijos, los ingresos variables y los ingresos ocasionales. Acá, dentro del ingreso fijo, podemos ver y como ejemplo que tenemos el sueldo si usted tiene un empleo, los arriendos o regalías, las inversiones, intereses de ahorros que usted puede recibir, manutenciones o legados y aportes o donativos de padres o familiares. En los ingresos variables, si usted tiene horas extras o comisiones, si usted tiene ingresos adicionales por un emprendimiento, si usted tiene honorarios profesionales o tiene también inversiones o intereses en ahorros también, ¿no? Puede ser variable de acuerdo a la cantidad que usted ahorre o que usted invierta. Y ocasional, le he definido este tema que es muy conocido acá en nuestro país, ¿no? Los cachuelos o las rebuscas que dicen, ¿no? Aquellas cosas que nosotros podemos hacer prestando nuestros servicios y puede generar algún ingreso, ¿no? Puede ser ocasionalmente una herencia o también de pronto algún premio, ¿no? Ya. Y también es importante para elaborar el presupuesto definir nuestros gastos. Y en nuestros gastos sí, nos concentramos en reiterar dentro de nuestra charla del mismo modo sobre los gastos, que le invitamos a recordar y a repasarla en el canal de YouTube, Fabián Cando Pimbo. Tenemos estos tipos de gastos, ¿no? Los gastos fijos, los gastos variables, los gastos ocasionales y los gastos imprevistos. Dentro de los gastos fijos, lo que decíamos, ¿no? Tenemos que ver todo lo que hacemos en el mes y que necesitamos para nuestro vivir, ¿sí? Alimentación, servicios básicos, gastos de vivienda, seguros, compra de medicamentos, de pronto, ¿no? Comunicaciones, pago de celular, de internet, ¿no? Los variables, de acuerdo a cómo nosotros vamos generando mayor consumo o menor consumo, ¿no? Puede ser incremento de servicios básicos, de pronto transportes, si usted iba en bus, ahora de pronto usa taxis, entonces va a incrementarse el tema de bebidas, el tema de salud, consultas médicas planificadas, ¿sí? Y el celular también, cuando no tiene un plan, ¿no? Ahí usted va gastando valores que a veces no están presupuestados. En los ocasionales, aquellos que sí se pueden realizar dentro de periodos, ¿sí? En forma semestral, de pronto en forma anual, como por ejemplo vestimenta, no es que cada rato compra, ¿no? Habrá personas que sí lo hacen, pero en el promedio, digamos así, de todos, la vestimenta de pronto una vez al año, ¿sí? Pago de impuestos, que es necesario hacerlo, gastos escolares ya en las épocas de apertura de unidades educativas, ¿sí? Reparación de vehículos, si usted lo tiene, matrículas, ¿no? Matrículas de vehículo, cambio de licencia, etcétera, ¿ya? Y los imprevistos, aquellos gastos que tiene, y recuerde que planificar, porque de pronto van a suceder y justamente cuando usted no lo ha definido o no lo ha previsto, ¿no? Los accidentes personales, afectaciones a bienes muebles, asaltos, hurtos, ¿sí? Esto entonces dentro de, por favor, de lo que ya habíamos trabajado como gastos, ¿no? Los fijos, los variables, los ocasionales y los imprevistos. Adicional,
Dentro de esto es importante también recordar que para hacer un presupuesto usted debe identificar sus gastos hormiga, ¿sí? Es decir, aquellos gastos que son chiquitos y que usted no se da cuenta y que son un flujo de recursos que usted va erogando, ¿no? Y que le afecta después, ¿no? Y otro, el tema de analizar los gastos reales, los gastos necesarios versus los gastos adquiridos o los gastos psicológicos. Es decir, que usted vea la necesidad y se pregunte, ¿este gasto debo hacerlo? ¿Es necesario para mí, para mi familia? ¿Y qué pasaría si no hago este gasto? ¿Sí? Eso es unas preguntas y cuestionamientos que usted debe realizarse para identificar la realidad de sus gastos, la necesidad de sus gastos, ¿no? Y no tener de pronto gastos psicológicos, que son aquellos gastos o gastos adquiridos, ¿no? Perdón, que se llaman de las necesidades adquiridas, que se hacen exclusivamente a veces por el que dirán o por el nivel de presunción hacia la sociedad, ¿no? Ya, bien, vamos con el tema de los elementos para un ejercicio presupuestario personal y primero estas recomendaciones, ¿no? Primera regla, elimine las excusas y siéntese a elaborar su presupuesto, ¿sí? Usted quiere tener un presupuesto, quítese de todas las excusas, ármese de valor y de tiempo y siéntese, ¿no? A elaborar su presupuesto. Haga un cuadro de ingresos y gastos. Puede hacerlo a mano o en una hoja Excel, si es que usted maneja ya el computador. O si es que desea también, hay herramientas que puede usted descargarse del Internet, ¿no? Herramientas para armar presupuestos, hacer un buen control financiero personal. Dentro de estos pasos, anote sus ingresos, por favor. Sí, ya le dimos arriba la lámina anterior. ¿Qué tipo de ingresos tenemos? Identifique cada uno de ellos. Anote luego sus gastos, todos los gastos que usted tenga, ¿sí? Es importante para revisar, identificar también los gastos cuando usted va a hacer un presupuesto. Trate de guardar siempre los comprobantes o facturas de los gastos que usted realiza en el mes, ¿sí? Es una buena práctica que le va a servir a usted para no solamente su presupuesto, su control familiar, su control personal, financiero, sino que también cuando hay impuestos, y usted de pronto tiene el RUC, ¿sí? Y tiene que hacer tributación, los comprobantes y facturas de gasto les sirven, ¿no? Les sirven mucho, mucho para sus declaraciones. Y como digo, es parte de la inteligencia financiera manejar adecuadamente sus recursos, ¿no? Y dentro de eso, los comprobantes y las facturas. Anoten una hoja, por favor, o en un archivo, como habíamos dicho. Esto le va a servir para que analice sus gastos y vea si puede eliminar o bajar alguno de ellos, ¿sí? Si puede bajarlos o eliminarlos. Una vez que usted guarde todos sus comprobantes, sus facturas, anote cada una de sus facturas, el consumo, el concepto, perdón, y el monto que usted gastó y vaya luego analizando, ¿sí? Analice allí qué puede hacer para bajar, para reducir, ¿sí? Para reducir los gastos, ¿no? Ahí puede identificar los famosos gastos hormiga también. Eh, y listo. Con eso entonces procedemos para el ejercicio, ¿sí? Y me permito dejar de compartir para compartir el ejercicio. Ya. Bueno. Aquí es importante aclarar algo, ¿sí? Tenemos primero, y me permito por favor acá compartir con ustedes un ejemplo de de un archivito Excel bajado del internet. Allí está de la página, ¿sí? De la página obtenida de Smartsheet, en donde puede usted identificar, ¿sí? Identificar el tema de ingresos, ¿sí? En una columna todo lo que están los ingresos y en este caso, ahorros y los gastos. Y también separado, ¿ya? Organizado, mire usted, organizado de acuerdo a clases, de acuerdo a tipos de gastos, a tipos de, o podríamos decir a grupos, ¿no? A grupos de gastos. Y en la parte de arriba usted tiene un resumen, ¿no? Un resumen que sería el balance, ¿sí? El balance que usted va a tener luego de ingresar todos los datos, sea por los gastos y por los ingresos, ¿de acuerdo? Y esto usted lo puede hacer en forma mensual, ¿sí? ¿De acuerdo? En forma mensual usted puede anotar y la idea, ¿no? Es tener los comprobantes, tener anotado, tener registrado, tener identificado los ingresos, tener identificado los gastos y con eso trasladarlo a este archivo. Como les comentaba, para hacerlo vivencial, justamente parte de estas charlas, sí, estas charlas es compartir experiencias vivenciales,
me permito, sí, compartir un presupuesto, mi presupuesto personal, sí, porque también hay que, como alguien dice, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, no es posible que quien esté enseñándome algún tema no lo haga, no lo practique o no lo haya vivido, ¿sí? Ya. En este caso está una hojita Excel muy sencilla para no complicarles, sí, para no complicarles, una hojita muy sencilla en donde tengo, eh, me permito hacerlo con dos escenarios. El primero, ¿sí? Que es el mío personal, ¿sí? El mío personal en donde está identificada la fuente, ¿sí? Un sueldo, ¿sí? Ponemos un sueldo básico, manejamos con números, ¿sí? Números adecuados a la realidad. Un sueldo básico de $400 por servicios profesionales, cuando se presta algún trabajito o, como se decía, alguna asesoría, asistencia, ¿sí? Un valor promedio de unos 300 al mes. Y el tema de lo que les comentaba, ¿no? De pronto un cachuelo, ¿sí? O una chaucha, como saben decir acá en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, un valor estimamos de $200. Y también dentro de lo que habíamos dado la charla de inversiones, es importante tener, ¿no? También tener una póliza. Y aquí estamos proyectando un interés mensual. ¿Aun cuando? Aquí viene el asunto. Sabemos que la póliza usted la puede poner, ¿no? A 6 meses, a un año. Usted puede calcular la proyección del interés y dividirlo para los 12 meses, ¿de acuerdo? Y entonces usted ya tiene un estimado del valor que usted va a tener como rentabilidad, ¿ya? Todos estos valores están sumados acá, ¿sí? En este caso estaríamos hablando de un sueldo de $400 mensuales, más unos servicios profesionales que se pueden tener, ojo, siempre y cuando sean fijos, porque si no son fijos, sí, y son variables o son ocasionales, entonces tendría que quedarse en cero, ¿sí? Recuerde que este es un ejercicio justamente que le decía que como ejemplo para que usted vaya adaptándole a su realidad. Unos ingresos ocasionales y también los intereses. Estaríamos hablando de un ingreso mensual de $950, ¿no? Ahora, vamos con los gastos. En este caso, sí, al ser un ejercicio personal, sí, personal particular, yo manejo dos tarjetas y en las dos tarjetas tengo valores que están atados ya a valores mensuales, no de servicios, como por ejemplo, en una tarjeta está el tema, bueno, hay que decirlo, ¿no? No por la empresa, pero por favor el cable o la televisión por cable con un valor mensual, el celular de Movistar, en mi caso manejo dos líneas de teléfono celular, ¿sí? Entonces es un valor de $9. Y en la otra tarjeta está atado el pago, sí, el pago de televisión igual satelital o servicio de películas, ¿no? Como tenemos acá. Y también la otra línea celular. Viene ahora el otro grupo, que son los gastos personales, ¿sí? Los gastos personales en los cuales, vuelvo a repetir, y dentro de la metodología, usted, por favor, identifíquelos todos, ¿sí? Al ser su primera ocasión, al ser su primera vez que usted hace su presupuesto, enlístelos todos, ¿sí? Enlístelos uno a uno y luego los va agrupando, ¿sí? Los puede ir agrupando, o si no, para tener un mejor análisis, usted puede describirlos todos, ¿no? Y puede ponerlos. Por ejemplo, en mi caso, sí, el tema de víveres, el tema de la alícuota que hay que cancelar por el departamento, el asunto de agua, luz, teléfono, al no ser muy altos los consumos, entonces está un estimado, un valor global, ¿sí? Gastos personales en los cuales ahí viene, por ejemplo, aquí, el asunto de los famosos gastos hormiga, ¿no? Gastos personales de transporte, gastos para alimentación fuera, para almuerzos, etcétera, etcétera, ¿no? Un aporte personal que se realiza, sí, familiar. El tema de universidad, sí, para uno de los muchachos que va a la universidad, entonces también que mensualmente usted colabora y aporta, ¿no? Como padre de familia. Pensión de uno de los nenes menores, sí, que también se paga, sí. Mantenimiento del auto, ¿sí? El mantenimiento del auto, una proyección mensual dentro de lo que se tiene que realizar realmente dentro del año. Y como le decía, aquí está mensualizado, pero podría usted, ya más adelante vamos a verlo, establecerlo en los meses en los cuales usted va a hacerlo. Sí, si usted se da cuenta acá, en este presupuesto, en donde usted puede proyectar en qué mes va a realizar el gasto. Pero para el ejercicio gráfico nada más, para el ejercicio vivencial, estamos haciendo de primera mano el presupuesto mensual, ¿sí? Ya. El tema de gasolina, ¿sí? ¿Cuánto se gastaría de gasolina en el mes?
Y también el imprevisto, como hemos dicho, ¿no? Los gastos imprevistos. Y está un espacio, ojo, para crédito, porque a través de este presupuesto también les invito a revisar mi canal de YouTube, Fabián Cando Pimbo, en donde está la charla sobre el crédito. Y ahí les decía, aquí es donde usted debe saber, pero realmente, ¿cuánto puede usted pagar? ¿Cuánto usted tiene de dinero realmente para poder pagar una cuota de un crédito? Y no cuánto usted podría pagar. O como alguien dice, no, dígame cuánto es, y yo sí, yo sé que le voy a poder pagar. ¿Por qué? Porque dice, voy a dejar de acá, de pronto voy a reducir de acá y le pago. No, este ejercicio de poner sus ingresos, ¿sí? Y sus gastos reales en el mes es lo que le da el espacio y la diferencia, la cuota que le quedaría para dos cosas. La una, si usted necesita un crédito, entonces tiene una cuota para poder pagar o endeudarse, que sería en este caso de $277 en mi caso. Y si no, viene el otro elemento, el otro escenario, lo que decíamos del ahorro, es decir, aquí nosotros podemos poner el ahorro, ¿sí? Es decir, bajo la lógica y la metodología también que dan los expertos, ¿no? Los expertos en educación financiera, dice, mensualmente usted destine de sus ingresos un porcentaje que va al ahorro. Y tiene que ponerlo como un gasto. ¿Por qué? Porque usted aduce que ese ahorro usted ya lo perdió. O sea, perdón, que ese dinero usted ya lo gastó. Sí, lo está poniendo, sí, en una cuenta, lo está poniendo en un cepo, ¿no? Como se llama, o en un chanchito, en un lugar en donde usted va guardando, pero haga de cuenta que ya eso fue un gasto. Entonces, esos valores ustedes aquí lo pueden hacer y visualizar a través de este elemento del presupuesto. ¿Ya? Bien, entonces, hasta aquí, estimados amigos, un ejercicio muy sencillo, como les había dicho, y adicional para cerrar ya esta parte del ejercicio y también haberlo hecho vivencial, me permitía hacer un ejercicio también para una persona que de pronto no tiene empleo, ¿sí? Y no es que de pronto, sino muchas personas que no tienen empleo y que tienen algún negocio o tratan de hacer sus ingresos diarios, ¿no? Sus cachuelos, sus rebuscas. Entonces, aquí en este mismo elemento, en este mismo ejercicio, podríamos poner es de el negocio unos ingresos, ¿sí? O de unos cachuelos que usted pueda hacerse, pero tiene que valorarse, usted tiene que identificar realmente de dónde va a sacar el dinero y cuánto es lo que usted puede sacar realmente en el mes. Sí, en este caso estaríamos hablando de un valor de $300 por el negocio, pero ojo, no ingresos del negocio para el tema personal, sino un valor, un sueldo, un ingreso que usted debe tener, debe pagarse. ¿Sí? Ya. Lo otro, los gastos, aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, ya tendríamos reducción de gastos. De pronto, el asunto de televisión por cable, la mayoría de personas hoy por hoy lo tiene, ya se ha transformado casi en una necesidad, ¿sí? En un servicio básico, porque no es que sea un lujo, ¿sí? De pronto un lujo, sino una necesidad. El asunto también del celular, ¿sí? Del celular y también de pronto el servicio de entretenimiento mensual que usted puede tener, ¿sí? Luego va a los gastos personales, también irían, ojo, como usted se da cuenta del ejercicio anterior, que yo le decía, mi realidad personal, acá en esta proyección de un escenario de una persona que no tuviera un empleo o un ingreso fijo mensual, sí, de un trabajo estable, mire, tendría que ir reduciendo también, ¿qué? Reduciendo gastos y eliminando también gastos. Por ejemplo, víveres, un valor estimado, arriendo, ¿sí? Porque la persona igual estaría con un arriendo alto, el tema de agua, luz, teléfono, ¿sí? De pronto el aporte, ¿sí? El tema de universidad tendría que irlo viendo, gastos personales ya tendría que reducirlos totalmente, no podría estar pagando una pensión, ¿sí? Una pensión al niño, por ende auto no tiene, auto no maneja, no habría mantenimiento ni habría gasolina, y sí tendría que planificar un valor de imprevistos. Aquí, con esto usted está sumando, sí, sus gastos, identificándolos cada uno de ellos, y también sus ingresos, estaríamos del mismo modo, ¿no? Frente a un nivel de ingresos de $500 con unos gastos de 439, usted tendría una diferencia, un excedente, digamos así, inclusive para ahorrar, que sería de $61. ¿Ya? Quedo nuevamente fijo
en los comentarios que se ha dado en las otras charlas y que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, de que en esta herramienta del presupuesto podemos ver y valorar varias actividades, varios elementos, como por ejemplo, el asunto de ir equiparando ingresos y gastos y ver cuál es mi diferencia. Si es a favor mía, yo puedo tener un ahorro. Si es a favor mío, yo puedo saber cuánto podría tener un crédito, pagar una cuota, porque es un valor real. Otro elemento que se puede ver acá es que difiere, ¿sí? El nivel también de gasto de acuerdo al nivel de ingresos. Si usted puede ver acá en la hoja 1, en donde ya hay un empleo estable, sí, y hay un ingreso mayor, hay también gastos mayores, sí, hay gastos mayores. Y cuando tengo ingresos menores, también los gastos se van reduciendo. Pero aquí un consejo y un comentario, estimado amigo, amiga. Recuerde que manejar estas herramientas, proyección de ingresos, identificación de ingresos, proyección de ingresos, identificación de gastos, proyección de gastos, el ahorro, las inversiones, ¿sí? Y el manejo, la implementación aquí en el presupuesto, tiene que darle a usted el control de sus finanzas personales, de cómo usted puede hacer o generar estrategias para que pueda optimizar los recursos que usted tiene. Y además, el objetivo de esto también es no vivir, como alguien diría, no vivir tan pobre o humildemente, sino que usted viva adecuadamente con los recursos que tiene, que trate de enfocarle en el mejoramiento de su nivel de vida, de sus condiciones de vida. Porque cuando usted no tiene mucho dinero de verdad y encima no maneja presupuestos, no hace un tema de educación financiera, usted va a necesitar más, siempre va a tener necesidades. Y aquellas personas, ojo, que tienen ingresos estables, que tienen buenos ingresos, cuando no hacen un manejo adecuado de sus recursos, siempre están gastando de más. Y ahí viene el concepto del que más tiene, más gasta. Y a veces los gastos son muy superfluos, ¿sí? Lo ideal es que usted maneje, gestione y controle sus recursos para que sean de beneficio y de provecho en usted, en su familia y que le ayuden a tener mejores condiciones de vida. ¿De acuerdo? Ya, ese es un mensaje muy personal. Con ello, entonces, estimados amigos, un punto adicional, que en la vida hay que ser también solidarios, ¿sí? Y esto sería un mensaje muy personal para ustedes y quien desee a acogerlo verdaderamente, ¿no? Yo dentro de mi presupuesto tengo un valor para aporte, ¿sí? Aporte a un ser que yo quiero y a un ser que yo amo. ¿Y qué tiene que ver esto? Es que en la vida también nosotros tenemos que ser solidarios. No es que porque tenemos ayudamos y porque no tenemos no ayudamos. No, la humanidad, la solidaridad, la filosofía de apoyo, de ayuda, siempre tiene que estar con nosotros y nosotros tenemos que vivenciar, ¿sí? De lo que nosotros ganemos, hay una máxima, ¿sí? Hay una máxima teológica que yo llevo, que dice, de lo poco o mucho que ganes, trata siempre de donar o de colaborar con los que más necesitan. Y con los que más necesitan, no nos referimos a que tú des una limosna en la calle, ¿sí? Sino que tú veas que lo poco que puedas dar, puedas ayudar es a tu círculo personal, tu círculo familiar de gente que requiere y también a tu comunidad, ¿sí? Con obras de buena fe, con obras de caridad, en donde puedas llegar de mejor manera, unido, cooperado, potencializado en un fondo, mejores beneficios o por lo menos algunos beneficios para la gente que más necesita. ¿Sí? Esto es un salario espiritual, esto es una colaboración espiritual y moral que llena el alma, ¿sí? Que llena el corazón. El ser solidario, el ayudar a los demás, el ayudar a lo que necesita. Dentro de una teoría que personalmente manejo, es como decir, dar abonos de un crédito espiritual. Es decir, yo ayudo a otros que necesitan y esa ayuda me va dando un fondo de compromiso espiritual, sí, humano, espiritual, personal, de que de pronto no me van a devolver a mí la ayuda, pero algún familiar, a mis hijos, a mis amigos, alguien le va a devolver esa ayuda. Sí, alguien va a ser solidario también con él. Y vamos a hacer esta cadena, sí, esta cadena de solidaridad, pero de buenas obras, sin pensar
ni tampoco con el objetivo de promocionarse o de hacer la filantropía. No, yo ayudo, yo doy, yo colaboro. No, eso es una recomendación muy personal de esta charla, ¿sí? De esta charla, como he dicho, compartiendo vivencias y compartiendo realidades, ¿sí? Uno de lo poco o mucho que gane tiene que ser solidario y ayudar a otras personas, ¿sí? Y el otro elemento que dentro de esto, de este presupuesto, usted tiene que colocar, es lo que decíamos, el dinero. Permita que usted eleve sus condiciones de vida, invierta en usted, sí, invierta en educación, invierta en capacitación, y que también usted busque generar con ese dinero que se pueda generar oportunidades de empleo, que usted sea un generador de empleo, que a través de una inversión pueda poner en créditos para que una institución de crédito, sí, de ahorro y crédito, pueda dar crédito a otras personas. Usted está haciendo soporte. Del mismo modo que usted pueda emprender un proyecto, ¿sí? Invertir en un negocio que pueda dar empleo a otras personas. Esa es la idea de lo que yo llamo la inteligencia financiera. Manejar adecuadamente sus recursos. Hacer que el dinero trabaje para usted. No usted trabaje por el dinero. Ojo, lo poco o mucho que gane está en sus manos, cómo lo sabe administrar, cómo lo puede administrar. ¿Sí? Avanzamos. Recomendaciones personales y para cerrar. Primera, piense si quiere ser inteligente usando su dinero. O sea, que usted controla su dinero o su dinero lo controla usted. ¿Sí? Piense si quiere ser inteligente usando su dinero. ¿Usted controla su dinero o su dinero lo controla usted? Segunda, ¿quiere que el dinero no le falte? Hágase esa pregunta y usted se ha hecho esa pregunta, ¿no? ¿Quiere que el dinero no le falte? Pues haga un presupuesto, sea inteligente financieramente. 3, tome la decisión de sentarse solo o en familia a revisar sus ingresos y sus gastos. Sí, tome la decisión, tome la decisión. Siéntese, ¿sí? Revise sus ingresos, revise sus gastos. Otra recomendación importante, revise videos, lea artículos sobre educación financiera y cómo se puede administrar mejor su dinero. Siempre es importante, ¿sí? A veces de pronto creemos que lo sabemos todo, que lo conocemos, pero no es malo recordar o ver otros puntos de vista, otros criterios, otras metodologías en donde pueden ser de pronto una de ellas más fácil de entender para usted o de pronto más adecuada y que le guste a usted para controlar y para manejar financieramente sus recursos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. Otra recomendación, elabore su presupuesto en una hoja. Puede ser a mano, por favor, si es que usted no es peleado o es peleado con la tecnología, como se dice, hágalo a mano, hágalo en un cuadernito, ¿sí? Usted tiene una bonita letra y unos bonitos números, haga un cuadrito en donde pueda registrar sus ingresos, sus gastos y hacer las sumas y las restas, ¿no? Como alguien dice, las sumas de las restas y ver cómo está su presupuesto, cómo están sus ingresos, sus gastos. A otros que tienen ya la habilidad de manejar las herramientas, por ejemplo, hacer un archivo en el computador o tener una aplicación en el celular, ¿no? Ahora hay aplicaciones para el celular en donde le permiten hacer este control del dinero. Es decir, necesitamos una herramienta para hacer el presupuesto. ¿De acuerdo? Ya. Una vez que tenemos entonces, por favor, nos decidimos, a ver, no, yo quiero controlar mi dinero no me controla a mí. Ya hice mi análisis de ingresos, de gastos, me he sentado, armé mi presupuesto, lo tengo en mi archivo. Ahí sí, con esto, analice su presupuesto. Usted va a darse cuenta, sí, como hicimos en el ejercicio anterior, ahí va a ver. Ahí hay muchos datos ahí que analizar, cuánto estoy ganando, cuánto estoy gastando, en qué estoy gastando, en dónde puedo reducir los gastos, qué gastos no puedo hacer o qué gastos podría yo eliminarles, ¿sí? Puedo saber cuál es mi diferencia del mes, mi cuota que yo podría tener para ahorrarme, o si es que yo necesitaría un crédito, cuánto es lo que yo realmente podría pagar, ¿sí? Y también poner un valor por imprevisto, es decir, tener ese fondo que me permite es que cuando algo suceda yo acudir a ese recurso, ¿sí? Eso le permite analizar el presupuesto. Luego, ejecute su presupuesto. Ojo, es importante, no solamente, a ver, ya me senté, ya hice la hojita, tengo a mano o tengo mi hojita Excel y ahí queda. No,
vaya ejecutando su presupuesto. A ver, yo gano esto, yo gasto esto durante el mes y al fin del mes, ojo, ponga los valores reales. O sea, lo que se dice, lo planificado, como hicimos en el ejercicio, versus lo real, lo ejecutado. Si yo planifiqué gastar en agua, luz, teléfono, $30, pero en realidad no hice mucho consumo y tenía un gasto de $25, excelente. O puede ser al revés, usted tenía planificado 30, pero consumió demasiada luz, consumió demasiada agua y le subió y usted pagó $40. Entonces ahí usted va a ver la diferencia entre lo que presupuestó frente a lo otro. ¿Sí? Y con eso evalúe qué pasó, sí, allí, qué pasó, qué pasó, por qué se me desfinanció, por qué se me desproporcionó esta proyección del presupuesto. Si puede tener mejores ingresos o reducir sus gastos, haga una reforma en su presupuesto. Sí, esto es clave. Ojo, el presupuesto, aquí viene el ejercicio, ¿no? De lo que nosotros hicimos. Si es una hojita Excel, si es una hojita a mano, si es una aplicación, el presupuesto no es una camisa de fuerzas. O sea, no es que ya hice esto y a esto estoy sometido. Puede ser que usted logró tener una mejor oportunidad de empleo o una mejor oportunidad de mejorar sus ingresos. Entonces hay que reorganizar el presupuesto. Hay que hacer una reforma a ese presupuesto. Sí, hay que cambiar, hay que actualizar los valores. Y lo mismo, si usted puede reducir sus gastos o ya redujo algún gasto, sí, de pronto fumaba y ya está en la onda de usted ya decidir si yo ya no fumo más, entonces ese es un gasto que usted se ahorra, ¿sí? Si le gustaba salir a almorzar fuera, si se pegaba esas golosinas frecuentemente, entonces allí usted puede reducir eso, ese es un ahorro para usted. Y eso también le va a permitir saber y qué cuota adicional usted tiene para un valor de ahorro que usted puede poner y fijar en su presupuesto, ¿no? Por ende, es necesario, es imprescindible hacer una modificación, una reforma, una actualización a su presupuesto, ¿no? Cuando haya variaciones de sus ingresos o de sus gastos. 9, al final de cada año, evalúe totalmente cómo le fue con sus finanzas personales y familiares. Sí, hágalo, hágalo. Siéntese del mismo modo un momento y revise cuánto planificó en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, cuánto gastó. Total, cuánto lo hizo en el año. En el año, ¿cuál fue su balance? Sí, cuánto usted ingresó y cuánto usted gastó realmente. Sí, eso le va a permitir a usted tener una mejor idea para la proyección del siguiente año. Y con esto viene el paso 10. Vuelva al paso 3. Siéntese. ¿Sí? ¿Cuál es el paso 3? Tome la decisión de sentarse, solo o en familia, revise nuevamente los ingresos y gastos y haga el presupuesto. ¿Sí? Con esto, estimado amigo, amiga, estas dos frases de mi parte para usted. Que le vaya bonito, con buena vida, con buena salud y con buen dinero. Que la abundancia le sonría y que la carencia huya de usted. ¿Sí? De su amigo y servidor, Fabián Cando Pimbo. Les hago la invitación para que ustedes sigan a mi canal de YouTube y también acá en el Facebook, Fabián Cando Pimbo. Se suscriban al canal de YouTube, en donde tengo esta y varias charlas, ¿sí? Para todos ustedes.